Buen día. Bendiciones a todos. Espero que estén todos bien. Que el Señor siga siendo glorificado en su iglesia y en nuestras vidas. Nosotros vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Digo empezar porque después vamos a leer 2 o 3 textos más, pero vamos a arrancar por ahí y la reflexión estará nucleada por ese texto y por lo que encontramos ahí, ¿tá? Apocalipsis 3, 20 es la iglesia en la Odisea. Hay mucho siempre que aprender con estas cartas a estas iglesias allí en Asia. Juntando las 7, nosotros llegamos a un buen número de principios buenos y de errores de las iglesias que se repiten, por supuesto, en cada época, en cada era, en cada generación. Y se repite porque el ser humano es ser humano desde siempre. Y después del pecado, perfeccionamos una cosa, destruimos otra, pero seguimos cometiendo errores. Entonces, en Apocalipsis 3, 20, el texto nos dice así: he aquí, está hablando Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias también por tu palabra. Nosotros el otro domingo, Señor, estuvimos hablando justo sobre esto, sobre tu palabra revelada en las Escrituras, y nosotros te alabamos por eso, por la disponibilidad de ella que tenemos, y te alabamos también, Señor, porque tú nos has hecho entender la necesidad que tenemos de ella como guía para nuestras vidas acá en la tierra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros estamos hablando entonces sobre las famosas 5 solas. 5 solas. Este es un tema que surge a partir de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Y no hay un orden específico a partir del cual uno tenga que empezar. Nosotros arrancamos el domingo pasado hablando sobre solo la Biblia, la palabra, la Escritura. Únicamente la Escritura, ¿no? Hoy nosotros vamos a estar hablando sobre Cristo, solo Cristo o únicamente Cristo. Luego hablaremos sobre los otros 3 puntos, que es la gracia, la gloria del Señor. No en un orden específico, porque esto no fue una cuadernola de 5 pasos para poder combatir la herejía que se venía practicando en la iglesia oficial. No tiene que ver con eso, sino tiene que ver con exponer y traer de vuelta la esencia de lo que es la fe y cómo vivir la fe. Lo que es la fe y cómo vivir la fe. Por eso no se sigue número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. No es eso, no se trata de eso, ¿tá? Así que hoy entonces hablamos sobre Cristo. Únicamente Cristo. Fue uno de los lemas que surge luego de la tan afamada Reforma Protestante. ¿Por qué solo Cristo? Esto es básico para la fe cristiana, porque la Biblia del comienzo al fin habla de Cristo. Habla de Cristo en el Génesis, tanto en la creación como en la caída. No participando de la caída, sino entrando ya como promesa de la venida
su encarnación, su muerte, su ofrecimiento en sacrificio por aquel ciudadano y ciudadana que habían caído en pecado y consecuentemente por todos nosotros. Al fin y al cabo, el pecado de Adán es imputado también sobre toda la raza humana. Entonces, Cristo no es un tema que surge de sorpresa en las Escrituras, sino que Cristo es un tema que va del Génesis al Apocalipsis, de la creación, pasando por la caída, la encarnación, su obra de redención y la glorificación y culminación de toda la obra de Dios. Toda la obra de Dios. Los profetas hablaron de Cristo y hablaron de Cristo como esperanza venidera. Isaías es el llamado profeta mesiánico. Por eso se habla tanto allí del Mesías que vendría de la raíz de Isaí, de la tribu de Judá, que perpetuaría el trono de David. Perpetuaría justamente porque viene en este linaje de Judá. Luego, los discípulos hablaron de Cristo. ¿Y cómo hablaron de Cristo? Hablaron sabiendo lo que estaban hablando y hablaron no sabiendo lo que estaban hablando, como ser Pedro, cuando Cristo dice, mira, ¿qué dicen los hombres ser el Hijo del Hombre? Y Pedro, uno dice una cosa, otro otra, y Pedro se levanta y dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenía razón. Entonces, y Cristo reconoce, Pedro, mira, el que te reveló no fue carne ni sangre. Estamos hablando de Mateo capítulo 16, ¿no? No fue carne ni sangre, sino que fue el Padre que está en los cielos. Hablaste inspirado por Dios, por boca de Dios. Bueno, luego enseguida Pedro mete la pata, porque no tenía la plena conciencia de todo lo que involucraba esa declaración. De todo lo que involucraba. Y es en esta secuencia del capítulo 16 de Mateo, cuando Cristo pregunta para la gente, él ya había caminado con los discípulos, o mejor dicho, los discípulos habían caminado con él por un buen tiempo. Y llega un momento de confrontación más particular, más cercana, más directa. Porque esto tenemos que hacer en la iglesia, ¿no? Eso tenemos que hacer en la vida cristiana. No, en algún momento llega la confrontación más directa. ¿Y qué va a hacer? Te acostumbraste tanto a venir, ir, venir, ir. ¿Y qué va a hacer? La iglesia, en definitiva, no es club. Entonces, voy, vengo. Y solo eso, es todo. Te estamos haciendo mal a tu alma. ¿Y por qué? ¿Por qué está pensando que está todo bien y no está todo bien? Porque la vida cristiana es más que eso. Y es más o menos lo que Cristo está haciendo allí en Mateo capítulo 16. Mira, gente, Pedro, mira, Jacobo, mira, ¿qué es lo que la gente está hablando sobre mí? Entonces había muchas alternativas sobre aquel que caminaba allí por Judea. Y uno dice, no, hay gente que dice que sos uno de los profetas. Y hay otros que dicen que capaz que sos Elías, que estaba prometido su venida, y capaz que ya... O sos Juan el Bautista, porque Juan já havia sido decapitado, sua cabeça já havia sido oferecida. Capaz que sos Juan el Bautista. O uno de los profetas. Era algo comum dentro del linaje profético que un profeta fuera comparado al espíritu de otro profeta, al espíritu en lo que habla, en la fuerza que hablaba, en la determinación que hablaba. Por eso se dice que Juan el Bautista vino en este espíritu de Elías. Y es el Elías que estaba prometido, porque es ese espíritu con el cual anuncia las verdades del Señor. Entonces, Cristo dice, bárbaro, esto es lo que piensa la gente, todavía no entendió nada, no tiene por qué entender tampoco. Pero ustedes, porque ustedes han caminado conmigo, porque ustedes han visto milagros, porque ustedes han visto quién soy, comparte conmigo día y noche. ¿Qué es lo que ustedes piensan de mí?
Entonces, Pedro hace esa declaración. Tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el prometido en todo por los profetas, por las escrituras. Y como hablamos domingo pasado, siempre en el Nuevo Testamento se habla de escritura, es una referencia, por supuesto, a lo que se había de escritura hasta entonces, que es lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento. No que el Nuevo no sea inspirado, por supuesto que sí, hay varias declaraciones después en el Nuevo sobre la inspiración de ese texto, pero se está hablando del Antiguo Testamento, por supuesto que el Nuevo no estaba, se está construyendo el Nuevo Testamento. Entonces, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, que este es el significado, el Mesías o el Cristo. Ambos es el ungido de Dios. ¿Tá? Y ahí Cristo dice que esto había sido una revelación de Dios y que Pedro era piedrita. Pedro, eres piedritas, pedacitos. Pero sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Era piedrita, era pedacitos. Y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Pablo dice, después a los Efesios, que la iglesia está fundamentada sobre los profetas y sobre los apóstoles. Ahora, de ahí surge la figura papal con la autoridad de Pedro, que es el primero papa. Es el papa amor supremo. Y todos los que vienen después están en esta sucesión petrina de Pedro como papa. Y si Pedro es la roca sobre la cual Cristo edifica la iglesia, todos los otros papas que vienen después son rocas también y tienen autoridad de quien habla autorizado y de manera infalible por Cristo. Vimos acá domingo pasado, el Papa es infalible. ¿Por qué? Porque el Papa es la sucesión de papas, no para puré, sino de esta gente que se senta en la Santa Sé, en su cátedra, y como hablamos, toda palabra, todo discurso ex cátedra, es decir, todo discurso pronunciado allá de la Sé en su sesión, tiene un valor de inspiración. Aunque no sea la palabra de Dios dicha, pero es por el Papa y el Papa tiene ese poder. Ese poder. Entonces, aunque no sea palabra de Dios, pero si fue dicha por el Papa, es digna de ser obedecida y debe ser obedecida. Y ahí se forman los dogmas y cualquier otra doctrina aparte de la Biblia. Y una de ellas era la infalibilidad de los papas. ¿Y qué fue lo que los reformadores dijeron? No, la palabra del Papa no. Solo la Biblia. Únicamente la Escritura. La Escritura es la autoridad suprema sobre todo. Si el Papa se equivoca, porque es un ser humano apenas, y es la palabra a quien debemos obedecer. Y si cualquier otro se equivoca, y de hecho todos se equivocan. Por eso, la infalibilidad de las Escrituras y no de aquellos seres humanos que proferen las Escrituras. También, estoy rescatando cosas aún del domingo pasado, también infalible es la palabra y no aquellos que fueron inspirados para escribir la palabra. No hay apóstol infalible, apóstolo bíblico, no estoy hablando. No hay apóstol infalible y no hay profeta infalible. Moisés no fue infalible. Ahora, la palabra que él escribió es infalible. ¿Por qué? Porque esta palabra es de Dios, fue inspirada por Dios. La infalibilidad, entonces, está en la palabra. Es algo muy importante porque no es Pablo el infalible, es la palabra de Dios por medio de Pablo que es infalible. Interpretada devidamente, correctamente. Y cuando no la interpretamos correctamente, el problema no está en la palabra, está en nosotros, justo por causa de nuestra falibilidad. Ahí va. Entonces el Papa es una sucesión de rocas. Pasa que el sentido más claro de Mateo 16 es que la roca es la confesión. La roca sobre la cual la iglesia se establece es
la confesión, es decir, la iglesia se establece por causa de la gente que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando la gente reconoce que Cristo es el Mesías de Dios, el prometido de Dios, el que quita el pecado del mundo, ahí se construye iglesia, porque la iglesia es el fruto de gente regenerada. Y todo aquel que es regenerado, él confiesa que Cristo es Señor, que Cristo es el Mesías de Dios, que Cristo es el ungido de Dios. Y sobre esta gente que confiesa a Cristo como su Señor, la iglesia se edifica. Entonces, principalmente, capaz que podemos caminar un poco más en el texto, pero principalmente la roca es la confesión. La confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro, no fuiste por carne o sangre, es por Dios que hablaste eso. Esto es roca, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Siempre y cuando haya gente confesando a mí como Señor y Salvador, ahí hay una iglesia levantándose, siendo erigida, siendo construida. Tú eres roca. Y Pedro es piedrita. Piedrita. Importante en el proceso de la revelación de Dios, pero piedrita, piedrita. Entonces, ¿qué son los papas? Piedritas. ¿Y qué somos nosotros? Piedritas. Todo piedritas. Piedritas. La iglesia se construye como teniendo a Cristo como cabeza y el edificador de la iglesia, que va juntando estas piedritas en la roca que ya está, que también es su palabra. Ya está la roca puesta, el fundamento ya está puesto. Pablo habló a los de Corinto diciendo, mira, el fundamento está colocado, ahora cada uno ve cómo construye, pero el fundamento ya está, no se coloca otro fundamento, por eso solo la palabra, no se coloca otro fundamento. Entonces, llega al siglo XV, XVI, XIV, el Papa, el vicario Filii Dei, hablamos del vicario acá domingo pasado, el vicario Hijo de Dios, el sustituto del Hijo de Dios, o el representante legal en la tierra del Hijo de Dios. Esto está escrito no en una cosita que usa, no sé cómo se llama. Vicario Filii Dei, el sustituto del Hijo de Dios, el representante legal del Hijo de Dios. Es bastante cosa, ¿no? Entonces, este representante legal tiene poder para perdonar pecado. Por eso la confesión se establece. No que la confesión en sí sea mala. Santiago dijo para que se confesen los pecados unos a otros, porque hay un poder sanador en eso. Pero ni un ni otro tiene el poder de perdonar estos pecados. Ni en la iglesia protestante, ni en la que ya no protesta, pero es protestante, y ni en la católica, en la ortodoxa o cualquier otra. Porque el perdón de pecado está en Cristo y solamente en Cristo, por causa de la obra de Cristo. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado por la raíz. Dice Juan el Bautista a aquellos que lo seguían. Y Juan el Bautista dice, ahí está, sigan a él ahora y no a mí. Está en el Evangelio de Juan, en el comienzo. Ahí está el Cordero de Dios. Él quita el pecado por la raíz. Sigan a él. Pero si hay un ser en la tierra que es el sustituto de ese que quita, él tiene poder también. Tiene poder también para perdonar pecados. Y él puede expandir este poder a aquellos que lo representan en las distintas partes de la tierra, porque él es uno. Y ahí los reformadores dijeron, no, solamente Cristo. Únicamente Cristo tiene poder para perdonar pecados. Y esto es profundo porque nos habla de la encarnación de Cristo. No es solamente una declaración para abrir la boca y decir solo Cristo, solo la gracia, solo a Dios gloria, solo la Escritura. Es mucho más que eso. Se habla de solo Cristo, está hablando de la encarnación de Cristo, está hablando de un plan que está trazado ya desde la eternidad. Cuando se dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo, se está reconociendo la soberanía de Dios en la salvación y en toda y cualquier otra área teológica, sociológica. Se está reconociendo que la salvación es iniciativa de este Dios.
Se está reconhecendo a condição caída do ser humano. Porque quando eu hablo solamente de Cristo, eu estou falando, não há na faz da terra outro. E não há outro, porque neste sentido todos somos outros. É decir, ninguno temos o poder para salvar. Nem para autorredimirnos, como dizem as filosofias orientales principalmente, muito vigente cada vez mais no Ocidente. Mire hacia adentro, busque en la fortaleza espiritual, aprenda a ser feliz, saque as coisas buenas que há. Não, quando eu falo unicamente de Cristo, eu estou reconhecendo que há algo que passou a toda a raça humana, de maneira que eu não posso mirar a humanidade e encontrar entre nós que seja capaz de fazer esta obra que Cristo hizo. Eu digo, é unicamente Cristo. Então, eu estou falando, há um ser caído. Estou reconhecendo o pecado. Estou reconhecendo que algo passou. E, biblicamente, teologicamente, não dá para mirar a los hermanos e dizer, miren hacia adentro, hermanos, hoje cheguem em suas casas. E então busca um lugar tranquilo, ponga uma música desta de água, assim que vai caindo, e uns pajaritos cantando, hermoso, e empiece a mirar hacia adentro, porque adentro tuyo há uma quantidade de boas coisas, e tem que fazer, te vas a colgar, porque não há uma quantidade de coisas boas adentro tuyo, não há, nem mío. Por isso está Cristo, e por isso quando Cristo habla de desvestir-se e vestir-se novamente, está falando de isso. Estas coisas que, por exemplo, não está falando de roupa, está tomando o exemplo de uma roupa de um lutador que quedou hecha pedaços. Saque todo isso, está sucia, está malolienta, saque todo isso, pero isso é o que llevamos adentro. É isso o que o ser humano sem Deus lleva adentro. E se me pongo a mirar todo isso acá, não encontro esperança, não encontro paz. Não encontro sentido para viver. É por isso que Nietzsche matou a Deus e depois terminou louco. Não porque matou a Deus, senão porque matando a Deus ele mirava para si mesmo. E se engendrou todo o conceito do super-homem. O homem que já não necessita a Deus. Este é o super-homem. El hombre que dejó la idea de lo que trasciende a un lado, porque todo eso es excusa para los débiles. Excusa para los débiles. Los débiles necesitan, frente a cualquier circunstancia adversa, a cualquier necesidad que la vida nos impone, mirar algo trascendente. ¿Por qué? Porque él es tan débil que no puede enfrentar. Pero el superhombre, este homem de Nietzsche, ele tem que matar a Deus para vencer sua debilidade, essa debilidade que não lhe permite enfrentar as circunstâncias adversas da vida, para de aí nascer um novo homem livre de toda esta infantilidade e debilidade de los seres humanos. E termina louco. Porque não há como mirar para nós mesmos, adentro nuestro, e dizer, vou a ser o ser mais completo de la faz de la tierra. Vou a ser, não há. Então, o budismo te chama a isso. O budismo não te chama arrepiéntete. O budismo te diz, não, mira hacia adentro. Vos podés convertir em um iluminado, em um Buda. Que há muitos, não? Buda. O Buda mais famoso, que nos deu o estereótipo del Buda, ¿no? El gordito sentado aí, obeso, era Siddhartha Gautama, pero há muitos outros que foram iluminados. E esta iluminação vino por seu próprio esforço. Vino por la mortificación de los deseos de la carne. ¿Cómo? Me voy a aislar del mundo, me voy a meditar bajo un árbol o cualquier otro lugar y voy a dejar de comer porque así estoy mortificando los deseos de la carne. Y con esta mortificación de estos deseos, yo voy a llegar a la iluminación. Y en la iluminación, yo me convierto en uno com o universo, que é divino também.
E isto é cômodo. É cômodo por quê? Porque eu não tenho que dizer não solamente Cristo. Porque quando eu digo isso, eu estou reconhecendo que eu não. Eu estou reconhecendo que não dá. E que há um problema em mim, que eu necessito algo externo a mim. E este algo não é qualquer coisa, é Cristo. E apenas Cristo, e solamente Cristo. Apenas, não no sentido de pouco, senão que único. Não há outro caminho. Apenas Cristo. Solamente Cristo. Solo Cristo. Não o Papa, não o pastor, não o apóstolo, não o obispo, não. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Empezamos com a igreja em Apocalipse, em Laodiceia. Eu quero ver alguns detalhes nomás, não é uma prédica. Esto pasa, Rogério, me passou a mim também um dia, que a mulher dizia que o que eu falava, ela não estava encontrando, e eu não estava falando nada. Nada, não dizia nada, e disse, não foi possível completar tu búsqueda, mas não estou buscando nada, o teléfono está acá, tranquilo. Isso nos passa. 3:20. Bueno, la iglesia en la Odisea hay algunas cuestiones importantes, ¿no? Es una iglesia soberbia. Entonces nosotros ya salimos del siglo XVI, porque la idea nuestra no es estar 5 domingos hablando del siglo XVI y los desafíos del siglo XVI. Al fin y al cabo, el Papa hoy ya no está con mucha cosa más. Já não está com muita coisa mais. O Vaticano sigue tendo poder, mas é um poder humano, de controle imobiliário. Se foi. Lejíssimo. Se foi lejos. Não? Humano. Agora, há outros desafios. E a ideia do primeiro domingo nosso foi esta: a igreja reformada sempre reformando-se. Que não é um conceito do século XVI, quizás do século XVII, pero sí é algo que os reformadores têm em mente. A reforma se dá segundo os desafios que a igreja experimenta. E nossos desafios não são os mesmos, quizás haja mais, pero como já hablamos, não há em la calle gente com um papel e se echando e dizendo, está achando, o purgatório já não é uma coisa nem tão hablada mais hoje. Não é uma doutrina nem tão hablada. Há outros desafios nuestros, o secularismo nuestro, o pluralismo, que é uma ilusão nuestra, o pluralismo. Pluralismo cultural, pluralismo ideológico, o relativismo, que são desafios mais nossos, que de Lutero, Calvino, Zwinglio. Bueno, versículo 13. El que tiene oído, oiga, estoy en el capítulo 3 de Apocalipsis. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cristo está del comienzo al final de la Escritura. Él dice esto: yo conozco tus obras. Es algo que se repite en cada iglesia. Yo conozco tus obras. Por eso él comienza caminando entre los candelabros, en el Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, tá? Que não quedara em cima del muro. Acá hay toda a história de como el agua chegava na cidade, todo, que não é para agora, não é esse o contexto de nossa hora. Pero por quanto eres tibio, e no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por quê? Porque não vai nem para allá nem para cá, te quedas aí. ¿Se acuerdan de Pedro, quando Cristo es entregado? Entonces la gente viene. Cristo había dicho, ustedes me van a rechazar, todos ustedes me van a rechazar, me van a negar. Y Pedro se levanta y dice, no, Señor, aunque todos ellos hagan esto, yo no voy a hacer. Yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y ahí vienen los soldados y Pedro quiere ya asesinar uno, le saca la oreja, Cristo la pone en el mismo lugar y entonces lo llevan los soldados, llevan a Cristo. E aí, os discípulos, tal como Cristo havia dito, saiu um, saiu outro, saiu um e saiu outro. E Pedro agora tinha uma cara pública que cuidar, porque ele havia falado que não rechaçaria Cristo e que ia com Cristo até a morte. Então, se Cristo foi sendo levado, os discípulos abandonaram, cada qual para seu lugar,
e Pedro queda lá mitad del caminho. O texto diz que Pedro seguia a Jesus de lejos. Claro, porque a coisa estava brava. E ele disse, eu agora tenho que preservar minha palavra, então vou a seguir, mas vou a seguir de lejos, porque é peligroso se eu me acerco. E de hecho, quando se acercou e a gente lo aprieta e disse, sos uno de ellos, não sou, não, nem conozco esse. Não, está rechazando. Porque tu dices, versículo 15, eu conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por quanto eres tibio e não frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tu dices, aí o porquê é importante, e porquê sua característica de tibio, que não é gente nem fria nem caliente, e por que Cristo disse, se sigue assim, eu vou vomitar de mi boca, porque isso é importante para nossa reflexão, tá? Porque tu dices, eu sou rico, tu igreja em Laodiceia, eu sou rico, e me he, o verbo é importante, me he, não é me ha enriquecido, me he, yo, he trabajado, hemos conquistado, hemos sido fuertes, firmes, yo me he enriquecido, e de nenhuma coisa tenho necessidade, estamos no versículo 17, e não sabes que tu eres um desventurado, miserável, pobre, ciego e desnudo. E cada um destes tem um sentido muito forte para estes, que hoje, repito novamente, estou passando por alguns princípios nomás acá, tá? Quando se disse que era cego, por exemplo, se habla que em Laodiceia possivelmente se hubiese desarrollado um colírio para os olhos. E Cristo diz, ustedes são ciegos. Era um importante centro de venta. E Cristo diz, ustedes são pobres, miseráveis, desventurados, desnudo. Todo o que produziam em lo que era tela, não, desnudo. Cada coisa, então, tem que ver com aqueles que eles se jactavam. São ciegos. Aprenderam a poner colírio em los ojos ajenos, pero são ciegos. Vende tela e roupa a la gente, pero estão desnudos. Portanto, eu te aconsejo que de mim compres ouro refinado em fuego, purificado, para que seas rico, e vestiduras blancas para vestir-te, e que não se descubra a vergüenza de tu desnudez, e unge tus ojos com colírio para que veas, o colírio de Deus. Eu repreendo e castigo a todos os que amo. Sé, pues, celoso e arrepiéntete. Não é assim, mira hacia dentro agora para sacar toda tu... Sé, pues, celoso e arrepiéntete. Confiesa tus pecados, confiesa tu jactância, tu soberbia e arrepiéntete. E aqui, versículo 20, que foi o que leímos. Eu estou à la puerta e chamo. Se alguno oye mi voz e abre a porta, entraré a ele e cenarei com ele e ele comigo. Duas coisas que quero fazer hincapié neste versículo 20. Eu estou à la puerta e chamo. Então, é uma carta que vai dirigida a uma igreja. Cristo está corrigindo igrejas. Tá? Aqui estamos na igreja em Laodiceia. Dadas as características da igreja, Cristo está onde? Fora de ella. Por isso ele diz, eu estou à la puerta. É uma palavra coletiva, que abarca o coletivo, é decir, a igreja, pero também individual. Então, o Cristo que foi deixado fora da igreja está dizendo, porque ustedes se sentem soberbios, são soberbios, se jactam de lo que han conquistado, pero são pobres, miseráveis e desnudos, pero como não reconhecem isso, eu estou fora. E eu golpeo a porta. É uma igreja, pero também há um contexto individual, porque se alguno oye, es decir, el que oye, el que abre el corazón, el que me permita entrar, yo voy a realizar mi obra en él. Están las dos cosas caminando juntas aquí. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Tá?
Pero es importante no perder esa perspectiva doble, que es iglesia, porque la carta está siendo dirigida a una iglesia, pero que en la iglesia el que abre el corazón, el que permite que Dios entra para cambiar esta situación de soberbia, de jactancia, Cristo transforma su realidad. Pero yo quiero tomar la parte principalmente colectiva. La iglesia está celebrando sin Cristo. La iglesia se está reuniendo sin Cristo. La iglesia está cantando, no sé cuál era la liturgia de los primeros creyentes acá, ¿no? Pero vamos a poner un poco como la iglesia en el siglo XXI. La iglesia está cantando sin Cristo. La iglesia está realizando sus obras, pero Cristo está lejos. Entonces el problema del siglo XV ya es un problema que vemos allá atrás también, y es un problema que sigue hoy. Lo que cambia, como ya hablamos el domingo pasado también, son las circunstancias, son los modelos, son la intensificación de estos problemas. Pero vemos aquí, ¿qué es lo que está pasando en el siglo XV, principalmente XVI? La iglesia está celebrando sin Cristo. Cristo se convirtió en una especie de, no sé, conejillo para la suerte, un ojo turco, cualquier cosa así. En el nombre de Cristo, yo practico todo lo que quiero para mi beneficio. Entonces, en el nombre de Cristo vendemos las indulgencias. ¿Para qué? Porque estamos mal, estamos con una construcción enorme de una basílica y necesitamos plata. Pero hacemos en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo inventamos un lugar intermedio ahí, un purgatorio. ¿Por qué? Porque allí metemos la gente y para sacar de allí necesitamos plata. En el nombre de Cristo. Pero Cristo no está participando de nada de eso. Porque está fuera de la Escritura, está fuera de lo que Cristo quiere para su iglesia. Y aquí la iglesia está reunida, la iglesia se reúne, en la Odisea la iglesia se reúne, pero la iglesia dejó a Cristo afuera. Dejó a Cristo afuera, por eso Cristo dice, yo estoy a la puerta y golpeo. Yo estoy fuera. Y es interesante esta imagen porque Cristo está diciendo, estoy golpeando la puerta de qué? De la iglesia. De la iglesia. La iglesia está celebrando. Y ahí ya saltando directamente al siglo XXI, este es el cuidado. Celebrar a Cristo sin la presencia de Cristo. Reunirse en el nombre de Cristo sin que Cristo esté siendo honrado, glorificado en este lugar. Hablar en el nombre de Cristo fuera de la palabra de Cristo. Llamar a la gente para participar en la comunión cristiana fuera de Cristo como cabeza de esta comunión. Son desafíos para nosotros hoy. Cristo se alejó de las canciones. Entonces la iglesia se reúne y la iglesia entiende, la iglesia en general, la iglesia entiende que se adora a Cristo por medio de canciones que tienen que ver con Dios. Y las canciones, alabanzas, el nombre que tenga, que quisiéramos dar, pone el ser humano en el centro y ahí canta al ser humano, y a la fuerza humana, al poder interior humano, a la capacidad de renovación humana, y dice que este es para glorificar a Dios. ¿Pero cuál Dios? El Dios hombre, pero no el encarnado, el Cristo, sino a mí. Entonces, cuando hablamos únicamente de Cristo, la iglesia necesita entender que se adora a Dios con canciones que reconozcan a Dios como Señor, la obra de Dios. No es pasar 5 minutos repitiendo una sola palabra, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, en una especie de poner los hermanos en un trance espiritual, en un éxtasis espiritual, para que salgan todos llorando después, porque este es un mantra repetitivo, y esto tiene una fuerza enorme en la mente humana. La CIA sabe muy bien el poder de la música, y la usa para torturar, o ya usó bastante por lo menos.
E a igreja sabe também, então se usa isso para fazer a gente chorar, e aí a gente chora, e diz, foi uma bendição. Por quê? Porque desarmou-se, pero o lunes chega, e no lunes, esse que estava chorando no domingo, está hecho pedaços outra vez. É assim. E aí com a Bíblia no mimo, passam e dizem, ustedes são a coisa mais hermosa de Deus, ustedes aqui que vêm a servir a esse Deus que é puro amor, que é puro não sei o quê, e aí uno sai de cá liviano, assim, quando chega o lunes, que ele se mira e descobre que adentro há uma quantidade de oscuridade, pero que ele estuvo 1 hora sentado aqui e não escutou que em seu ser interior há oscuridade. A igreja está pecando, a igreja está juntando gente, está deixando Cristo fora. Fora. E Cristo disse, eu estou na porta e golpeo. A igreja que se rinde à demanda da gente. A gente vem à igreja, e eu estou generalizando, por favor. Se alguém aqui sente que é para ele, bárbaro, lindo, hermoso. Mas não estou falando diretamente a ninguém, estou falando da igreja em geral. Tá? De la iglesia en general. La gente viene y quiere ser atendida en sus demandas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos hablando únicamente de Cristo, pero en primer lugar mis demandas, que ni siempre son legítimas. Y mis demandas a veces son cosas tan superficiales en la vida de la iglesia. Mis demandas es que todos los hermanos me miren con una sonrisa. Minha demanda é, estou aqui 1 semana, nadie me chamou. Minhas demandas são coisas às vezes tão superficiais. Por quê? Porque em realidade não está dedicando sua vida a unicamente Cristo. De verdade pensou que a igreja é roca por ela mesma. A igreja é roca, indestrutível, porque é de Cristo. Mas não por a quantidade de gente que se junta acá. A igreja é roca porque é de Cristo. E mira quantas instituições vão quedando na história, e quantas empresas multimissionárias que por uma ou outra razão vão quedando, e a igreja está acá. A igreja sigue, e nadie, nós a vezes pensamos que a igreja é como que vai morrer na história, porque a coisa está tão feia, se ha levantado gente tão poderosa, com maquinações horríveis, e é verdade, mas já se levantou faraones, Césares, Nabucodonosor, já se levantou tanta gente, já se queimou cristianos vivos, já se hizo de cristianos antorchas vivas para espetáculos de los Césares. E a igreja está aqui viva, porque a igreja do Senhor Jesucristo vai passar para a eternidade, ponto. Porque é Cristo sua cabeça. Agora, o tema é que nós, como igreja local, temos que pensar seriamente sobre isso. ¿Quién es el fundamento de la salvación que se predica ahí? ¿Quién es el fundamento del perdón que se predica ahí? ¿Quién es el fundamento de la vida cristiana que se predica ahí? ¿A quién se está congregando para adorar? A una cantidad de egos maltratados que quieren ser massageados a cualquier costo? ¿O a Dios, el único Dios verdadero y santo y poderoso? Sim, porque a vezes é isso, queremos juntar-nos para que meu ego seja massageado. Pensamos que é o sichão de los shopping, que vou poner uma moneda e a gente te sentasse e uma série de pelotas te vão passando por lá. Lo que é lindo, mas não é na igreja isso. A igreja não se trata de isso. E a igreja que diz solamente Cristo, essa se vai fundamentando em Cristo. Esta igreja abraça, esta igreja rechaça, esta igreja diz está bem, esta igreja diz está mal. Por quê? Porque é assim com Cristo. Vê e não peques mais. Há várias repetições disso na Bíblia. Não é assim, está todo bárbaro, lindo, porque Deus é amor. Não, vê e não peques mais. Cambia a vida. Há uma nova alternativa, novos princípios para viver. Este é amor em ação. Te recibo, te abraço, pero te digo, há cambios que se tem que produzir. Então, se Cristo disse, eu estou na porta, é triste isso. Pero Deus disse, eu, versículo 19, repreendo e castigo a todos os que amo. Então, quando Cristo les disse a los hermanos assim na Odisseia,
colectivamente, individualmente, yo estoy a la puerta, ustedes están celebrando sin que yo esté presente, es un acto de amor, porque Ele está corrigiendo y llamando al arrepentimiento. Duro é quando na igreja não há correção, porque Deus já não está aqui. Igreja que não há correção, Deus já não está. Deus dijo, tá, querem ser um clube, que seja um clube. Que seja um clube. Porque aí não há correção. O clube não tem poder, não lhe di autoridade ao clube para que venga corrigir minha vida, para que venga falar de minhas ações, para que venga com ética para... Não, o clube não, mas a igreja é assim. Igreja é assim. Agora, por isso é importante solo a palavra. ¿Por quê? Porque toda correção, porque toda exortação é por la palavra. Não é por el moralismo de uno ou de outro, é por la palavra. Por la palavra. E aqui eu estou na porta e chamo. Se alguno ouve minha voz e abre a porta, entrarei a ele e cenarei com ele e ele comigo. Esta é a ideia. Eu dou graças ao Senhor porque Deus está presente em nossa reunião. Ahora, esto no es para jactarnos. Esto es para decir, ojo, cuidémonos, porque en algún momento podemos estar celebrando aquí Cristo afuera. Espero que ustedes me estén entendiendo el simbolismo de lo que estoy hablando, por supuesto. Podemos estar levantando las manos aquí, pero dejando Dios afuera de toda la celebración. ¿Y cuándo eso pasa? Cuando pasamos a predicar nosotros, mis hazañas, mis hechos, que eu me suba acá, me venga 40, uma hora, 30 minutos falando del show. Que não há conteúdo para falar isso, mas inventamos, sabemos inventar bastante coisa. Aí estamos ponendo Cristo afuera. Aguantar aí, porque agora é a prédica del show, de lo que eu supe hacer, de mis hazañas, de como saí, de como cheguei, de por que passei, de por que não passei. Não. Palavra não tem lugar, então se Cristo está afuera. É quando empecemos a cantar acá qualquer coisa para emocionar a um e a outro, para que salga, por lo menos de acá, tranqui, e el lunes que se arrebente, não importa. Aí Cristo está afuera, porque para Cristo, domingo ao lunes é importante. Aqui é só um pedaço, é só um troço da vida cristiana. É a reunião que temos o domingo. Pero o lunes, o martes, o miércoles, o jueves, o viernes, é importante. Como vou estar com meu companheiro já no trabalho, como... Aí, quando falamos unicamente de Cristo, estamos reconhecendo todo isso. Todo isso. Então, temos que agradecer a Deus porque Ele se hace presente, está aqui, porque cada canção aqui é pensada. Seguramente nos equivocamos também, mas está pensada, é orada. Senhor, queremos alabar a tu nome. Sempre que vamos predicar, buscamos Bíblia, mas somos nós que predicamos, então também nos equivocamos. Está claríssimo, claríssimo, que nem necessita nada de dizer, porque eu sei não da limitação da palavra, porque essa é perfeita, mas eu sei de minhas limitações e minha incapacidade de sempre exponer verdadeiramente todo o que diz o Conselho de Deus. E por isso estamos sempre preparando-nos em todo o que é possível. Pela palavra é infalível, e lá abrimos. Agora, não podemos jactar-nos disso, porque esta é sua obrigação. Este é o mínimo que hacemos como igreja. Eu sei que cada ninho que entra aqui está aprendendo palavra. Está aprendendo palavra. Ele não está aprendendo como melhorar suas emoções a partir de los colores favoráveis e los colores não favoráveis. Estão aprendendo Bíblia. Eu trago meus filhos com felicidade e se quedam aqui uma hora, porque eu sei o que está sendo ensinado. E creio no que está sendo ensinado. Disso se trata. Então, é uma confissão para a igreja. Unicamente Cristo. E quando falamos isso, há toda uma história por detrás que temos que aprender a vivê-la cada dia. Unicamente Cristo nos leva a uma responsabilidade enorme. Enorme. Que a graça de Deus está disponível para que levemos isso adelante, porque senão tampouco podemos. Mas é uma responsabilidade grande, enorme. Amém. Que Deus nos bendiga, nos dê sua graça para seguir professando e creendo e vivendo unicamente Cristo em lo que é a vida da igreja. Unicamente a palavra de Cristo. Este é um combo. Unicamente a graça do Senhor. E a glória unicamente a Deus. Tá? Vamos orar? Rogar sempre a misericórdia do Senhor. Ore por la igreja do Senhor. A igreja donde por isso é sempre importante
La consciência de membro. La consciência de membro diz assim, eu quero que minha igreja, a igreja onde me congrego, neste sentido, onde me congrego, seja uma igreja cada vez mais sana. E eu sei que há uma quantidade de gente imperfeita, desde o que predica ao que solo se senta cada domingo, são uma quantidade de gente imperfeita. Então, eu quero que cada vez mais solo a palavra se estabeleça aqui. Que cada vez mais se adore solo a Cristo. Cristo como... não estamos poniendo a um cortado Deus Padre e o Espírito Santo, por supuesto que não. Tá? Pero ore por la iglesia, miembro de la iglesia, ora por la iglesia, se preocupa com a vida de la iglesia, de lo que se está predicando e todo isso. Tá? Vamos orar. Senhor, te alabamos e glorificamos tu nome santo e poderoso en este dia tão hermoso que tu nos has regalado. E te agradecemos também porque tu estás em meio nuestro, porque tu nos hiciste iglesia tuya, Senhor. E apesar de nós, tu sigues obrando, operando, perfeccionando nossas vidas por tu palavra perfeita. Por el sacrifício de Cristo, hecho uma única vez e por todas. Te alabamos, Senhor, te alabamos porque tu nos congregas para adorar a tu nome e alabar a tu nome. Te alabamos, ó Deus, por cada hermano que aqui se propõe a cantar com a congregação canções que te alabam, que glorificam a tu nome. Te alabamos por las maestras, assim que ensinam a los niños, ó Deus, também tu palavra, a pesar de las limitações. Te alabamos por cada prédica, ó Deus, onde buscamos exponer tu palavra, Senhor, a pesar de nós. Te alabamos por tu Santo Espírito, que complementa em cada coração, Senhor, tudo aquilo que nós não fomos capazes de exponer aqui. Te alabamos por tu graça na vida de cada hermano aqui, de cada um que chega a este lugar, Senhor. Te alabamos, ó Deus, porque não nos reunimos bajo el mérito nuestro, sino los méritos de Cristo. Nós te pedimos, Padre, então, que cada vez mais tu palavra se estabeleça firmemente em nossas vidas, aqui como igreja e também esparcidos, cada qual em su cada qual, Senhor, em su quehacer. Que tu palavra se estabeleça e que unicamente Cristo seja o fundamento de nossa crença, de nossa salvação, de la redenção efetuada, Senhor. Purifica em nós todo isso e lo que vamos a ver aún. Também rogamos, ó Deus, que tu nos dê uma semana bendecida, bajo los cuidados tuyos, e que tu graça siga manifestando-se em nossas vidas. Nossos hermanos, ó Padre, que hoje não estão, que aqueles que amaneceram um pouco mal de saúde, como ser Gabriel, que tú lo bendiga, que tú lo ayude a restaurar su salud. Los que están en otra actividad, Señor, que tú también los estés bendiciendo en el nombre de Cristo y para la gloria de tu nombre. En definitiva, no deja a ninguno de nosotros, oh Dios, acá, ninguno de los que estamos aquí, acomodados. Por favor, incomódanos con tu palabra y para la gloria de tu nombre santo y poderoso. Amén. Y gloria a Dios.